Buen día, bendiciones, mi amado estudiante de nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube. Quiero empezar la lección número 1 de nuestra serie de estudios escatológicos correspondientes al tema que he titulado así: ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo a la tierra? En la pizarra virtual tienen ahí el título de esta serie de 2 lecciones: ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo retornará el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a esa tierra? Vamos a estudiar dos escuelas de pensamiento: el pretribulacionismo, fijémonos ahí en la pizarra virtual, y el post-tribulacionismo. Dos corrientes, dos sistemas antagónicas. En el primer gráfico, en mi primera lámina, usted puede apreciar el cuadro comparativo. Ahí lo tienen, ¿verdad que sí? El cuadro comparativo. Por un lado tenemos el pretribulacionismo. ¿Qué afirma, qué contiene, qué esgrime esta corriente teológica? Que tiene una amplia y mayoritaria aceptación dentro de la iglesia evangélica, dentro del pueblo de Dios cristiano, diseminado por buena parte del mundo, casi todo el mundo. Punto uno, tenemos que, de acuerdo a esta óptica pretribulacionista, Jesús pues vendría antes de la gran tribulación. Antes, no después, sino antes, porque pre significa, es un prefijo que indica antes, con anterioridad. En segundo lugar, acontecerá un rapto secreto. Esto es un tema aparte. ¿Dónde se origina? ¿Cuándo se origina? ¿Con quién se origina el rapto secreto? Que fue parte de una visión de una jovencita, Margaret MacDonald, quien habló de que supuestamente un ángel le comunicó la verdad de que Jesús vendría en caballo blanco antes del tiempo de la gran tribulación, de forma oculta, y él llevaría consigo a los que están preparados, a los santificados dentro de la iglesia universal del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, dentro del pretribulacionismo se ha enseñado de que el retorno de Jesús, ahí léalo usted, su retorno será en cualquier momento o de forma inminente, la inminencia de Jesús. Ciertamente, en el tiempo del apóstol Pablo, se creía y se pensaba de que Jesús efectivamente vendría o retornaría a la tierra en cualquier momento, eh, ya sea mañana, pasado mañana, en la semana siguiente, de forma inminente, en cualquier momento. En cuarto término, Cristo vendrá por su iglesia, según la concepción pretribulacionista. En la primera fase de su parusía, la palabra parusía es un término griego que significa manifestación, eh, revelación, aparición, venida, y volverá a regresar con su iglesia en la segunda fase. Los pretribulacionistas entonces consideran de que la segunda venida de Cristo, o la parusía, o el segundo advenimiento del Mesías, está dividida en dos fases. Una primera en la cual Él viene a arrebatar a su iglesia, y en la segunda fase Él viene con su iglesia o con sus santos. Muy bien, el concepto post-tribulacionista, el post-tribulacionismo, que desde ya les digo a ustedes, es escritural. Es la escuela de pensamiento que tiene suficiente prueba y demostración bíblica. En primer lugar, Jesús vendrá después de la gran tribulación. El prefijo post indica
o es un indicativo de algo que está después. Jesús vendrá después de la gran tribulación. Su venida será visible, nótese bien, visible y no secreta. En tercer lugar, su regreso será como en los días de Noé, o en el tiempo de los días de la generación que vivió este patriarca de la fe, Noé, varón justo, en medio de una generación idolátrica, pagana, impía, corrupta. Y en cuarto lugar, Cristo volverá para arrebatar a su iglesia con los ángeles de su poder, sin dos supuestas fases, como lo esgrime el pretribulacionismo, porque habrá una sola segunda venida. Una sola segunda venida. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Juan capítulo 14, para empezar estudiando la Escritura. Juan capítulo 14, en donde Jesús anunció su segunda venida, su retorno, su parucía, su segundo advenimiento a la tierra. Juan 14, ¿lo tienen ustedes allí? Perfecto. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 3, ¿les parece? Versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, no tenga inquietud, no tenga temor, ¿cierto? Creéis en Dios, o sea, creéis en mi Padre, creed también en mí. O sea, el cristiano tiene una fe, una certeza en el Padre y también en el Hijo. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, un lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí remarque esta frase, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, os tomaré, los atraeré, los arrebataré. Esa es la idea de esta palabra, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una predicción, un anuncio del Mesías, del Señor, del Maestro de Maestros, de que si Él como que se fue, ascendió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia, Él vendrá otra vez, de vuelta. Lo mismo leemos en Hebreos. Vamos a Hebreos, en el capítulo 9. Busquemos Hebreos, capítulo 9, en el versículo, en el versículo 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Ahí leemos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no dos veces, sino una sola vez. Y después de esto, el juicio, después de la muerte, no sabemos el tiempo, va a acontecer el juicio general o el juicio universal de toda la humanidad. Bien, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Miren el paralelo. Una sola vez se muere, acontecerá el juicio, en singular, no dice en plural, no habla de juicio, sino el juicio. Dice, y Cristo fue ofrecido una sola vez, que fue sacrificado una sola vez, para llevar los pecados de muchos, no dice de todos. Ojo, no dice de toda la humanidad. Mire cómo el autor nos enfoca en que Cristo efectuó una expiación, una redención, no por toda la humanidad, porque no todos son salvos, porque no todos pueden creer en Cristo Jesús, no todos tienen una respuesta favorable, positiva. Muchos rehúsan creer en Jesús, pero dice que Él fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Mire, por segunda vez. No hay una tercera vez, sino una segunda vez. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
Cristo viene y aparecerá por segunda vez. Y nuestro tema de análisis es: ¿cuándo volverá el Señor Jesucristo a la tierra? Bien, con esto como preámbulo, nos sumergimos en la explicación del post-tribulacionismo, que consideramos es el concepto escritural, la escuela de pensamiento teológico que tiene un sustento bíblico. Vamos a Mateo capítulo 24. Ahí volvamos a ver nuestra lámina, nuestra primera lámina, que les he confeccionado de mi puño y letra. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer dos versículos, 29 y 30. Versículos 29 y 30. ¿Lo tiene usted ahí? Muy bien. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación que está descrita en el capítulo 24, los primeros versículos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. O sea, habrá una conmoción sideral, cósmica, y las potencias de los cielos serán conmovidas, sacudidas, serán afectadas notablemente. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aparecerá la señal visible, visible, porque será una señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentarán los pueblos, las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo o descender de las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué cuadro que pinta Mateo en cuanto al segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Entonces Jesús viene por segunda vez y su venida será completamente visible. Habrá una conmoción sideral en el versículo 24, perdón, en el versículo 29 de Mateo capítulo 24, y la aparición portentosa, descollante, gloriosa, sublime del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre en el cielo. Esto está ubicado después de la gran tribulación. ¿Lo entendió? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por lo consiguiente, Jesús vendrá después de la gran tribulación. No hay un indicio bíblico que nos haga pensar de que Jesús vendría antes de la gran tribulación o en cualquier momento, o que su venida será inminente. Nada de eso. Ahora bien, leamos el capítulo 1 del Apocalipsis. Busquemos entonces, mis amados estudiantes de nuestra aula bíblica, el capítulo 1 del Apocalipsis, el versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Está hablando de Jesús, del Mesías, del Hijo del Dios viviente. Y todo ojo le verá. Confirma lo que Mateo escribió en el capítulo 24, que los versículos que hemos leído, ¿cierto? Confirma o se reafirma Juan en esto, de que todo ojo le verá y los que le traspasaron. Originalmente los que lo hicieron fueron los romanos, pero también el pueblo de Israel que negó a Jesús, mandando que lo crucifiquen, y ellos gritaban a viva voz, y a cambio ellos querían que Barrabás sea liberado. Y esto se cumple cuando la expresión juanina habla de que los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Mire, un lamento universal de aquellos impíos, de las personas que jamás optaron por recibir a Cristo en sus vidas, en sus corazones, ni le reconocieron, ni lo harán jamás como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Dice el texto ahí, harán lamentación por él, sí, amén. Un asentimiento, ¿no? Amén, así sea.
Qué importante es esto, porque tenemos dos cosas, dos verdades, que Jesús viene después de la gran tribulación. Aquí nos ubicamos en el cuándo viene Jesús, y en segunda instancia, eh, su venida será visible, plena y absolutamente visible. Y no será indudablemente secreta, ni esto responderá a un rapto secreto, que Él viene de forma secreta para llevarse a un grupo santificado de creyentes que forman parte de su iglesia escogida. En tercer lugar, su regreso será como en los días de Noé. Vamos a Mateo capítulo 24, volvamos al capítulo 24 de Mateo y vamos a leer el versículo 37 de Mateo capítulo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? La gente se casaba, lo cual no es malo. No es malo contraer matrimonio, no es malo comer ni beber. Sin embargo, lo malo y pecaminoso es darle mucho énfasis a la comida, a la bebida, al matrimonio y a las actividades laborales, cotidianas, sin que Cristo no sea el centro de nuestras vidas. Eso es lo malo. Lo malo consiste, mi amable estudiante de nuestra obra bíblica a través de nuestro canal de YouTube, de que usted viva al margen de Cristo, de que usted viva al margen de Dios, de que usted viva al margen de hacer la voluntad del Señor, agradable y perfecta, de que usted viva al margen de poder separar un tiempo en su programa personal para poder estudiar las escrituras, para poder orar, para poder buscar el reino de Dios. Eso es lo malo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí Jesús pinta un cuadro descriptivo de lo que sucedió con Noé, en su entorno social, de personas que no entendieron, estaban cegados, obviamente, hasta el momento del diluvio. El diluvio fue algo que Dios le habló a Noé, que vendría. Esto lo hemos examinado cuando hablamos de los juicios en el pasado histórico. Este gran juicio que Dios desató contra la generación de Noé, el diluvio. Y la señal del diluvio y del pacto noético fue y es el arco iris. El arco iris es la señal de este pacto noético que estableció Dios con Noé. Pero no entendieron esta gente hasta que aconteció el diluvio. Ellos pensaban, jamás ha llovido. ¿Cómo este viejo, este hombre mentiroso llamado Noé, está construyendo el arca de forma necia, de forma loca, y no entiende que nunca llovió y que nunca va a llover? Y esto de un diluvio es algo que no podemos concebirlo con nuestra mente. Hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida del presente, casarnos, comer bien, beber bien y desempeñar nuestras funciones. Pero esto de que va a haber un diluvio, de que hay un Dios que nos juzgará, es una mentira, es una falacia, es un engaño, es un mito, es un cuento de hadas. Esto era lo que estaba en la mentalidad de estas personas, de esta gente, del entorno de la generación del patriarca Noé. ¿Qué les parece? Y pues Jesús se remonta al pasado y hace eco de este diluvio y él habla que así, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es para usted, la siguiente. ¿Usted considera que ya estamos viviendo en los días de Noé? ¿Mm? A ver, piense un momento. Pues no, aún no estamos viviendo los días de Noé, porque esto sucederá ¿cuándo?
en el tiempo de la gran tribulación, cuando la maldad sea del todo generalizada, la apostasía, la aparición de la bestia, del anticristo. Y la maldad, lógicamente, va a aumentar, se va a incrementar el pecado grandemente. Pero entonces y solo entonces va a acontecer los días de Noé, estos días históricos del tiempo de Noé. Y como en estos días del tiempo de Noé, Jesús va a regresar por segunda vez. ¿Lo entendió? Amén. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, en cuarto lugar, Cristo, ahí veamos el gráfico, el cuadro comparativo. Cristo volverá para arrebatar a su iglesia con los ángeles de su poder y sin dos supuestas fases como porque habrá pues una sola segunda venida, como lo hemos leído en Hebreos capítulo 9. Mateo capítulo 25 de Mateo, versículo 31, lo leemos ahí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos, su iglesia con él, no, leí mal, ¿cierto? Muy bien. Y todos los santos ángeles con él, los ángeles. El pretribulacionismo enseña de que Jesús viene en su segunda fase con su iglesia, lo cual no es cierto. No es cierto, y se lo he demostrado. Él viene con los santos ángeles de su poder, con los santos ángeles. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Mm? El Hijo del Hombre, reitero, venga en su gloria, dice, vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. No serán la iglesia, no serán la iglesia. Y esto está confirmado cuando leemos el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 19. Busquemos ahí, capítulo 19 del Apocalipsis. Mire usted en el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, ¿quiénes son? No es la iglesia, no puede serlo. Son los ángeles, seres celestiales, con cuerpos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto va a acontecer. No serán la iglesia, sino los ángeles de su poder que van a acompañar el retorno y la segunda venida de Cristo Jesús a nuestra tierra. Amén. Bien, ahora vamos a observar la siguiente lámina, el segundo gráfico que les he preparado. La pregunta es ahí, ¿cuándo vendrá el Señor Jesucristo? ¿Mm? ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo a la tierra? Mateo capítulo 24, versículo 36. Busquemos Mateo capítulo 24 para obtener la respuesta contundente de Jesús. Capítulo 24 de Mateo, el versículo 36. Ahí en el gráfico tenemos el día. ¿En qué día vendrá? No sabemos. ¿Cuál hora? ¿Qué mes? ¿Qué año? No lo sabemos. Indudablemente que no. Mateo 24, versículo 36 nos dice, pero del día y la hora nadie sabe. Fueron palabras de Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mi Padre. Amén. Entonces, si no se ha dado a conocer ni el día ni la hora, tampoco sabremos el mes ni el año. Aunque por ahí se han tejido una serie de interpretaciones, conjeturas, en el sentido de que Él vendrá en el mes de septiembre, no se sabe el año, evidentemente, con el toque de la séptima trompeta, que es un tema interesante también. Y eso vamos a estudiarlo después. Pero, de acuerdo a este versículo, pero del día y la hora nadie sabe, nadie sabe. Es decir, ningún ser humano lo sabe. Ningún estudioso de las escrituras, ningún rabino, ningún maestro, por muy inteligente y preparado que sea. Ni los ángeles, mire, ni aun los ángeles.
sino solo mi Padre. Mi Padre. En el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, tampoco él no lo sabía, en cuanto a su hora y al día de su venida. Sin embargo, hoy por hoy, él está entronizado a la diestra del Padre, y yo pienso que él sí lo sabe. Él sí sabe acerca de su retorno. Pero durante el tiempo que estuvo en la tierra, él lo ignoró. Tenemos ahí la llave de color azul, y leamos ahí. ¿Cuándo vendrá Jesús? Al término de la gran tribulación. Hemos leído Mateo 24, versículos 30 y 37. Vamos a leer el versículo, sí, lo hemos leído, ¿cierto? Él viene cuando culmine este periodo conocido como la gran tribulación, un tiempo calamitoso, un tiempo de juicios severos de parte de Dios a una generación impía, al mundo que estará en este escenario terráqueo. Por ejemplo, en Lucas, el doctor Lucas lo pinta de esta forma. Lucas, eh, en el capítulo 21, escribió en el versículo 22 y 23. Porque estos son días de retribución, mire, de pago, retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, gran calamidad. Son los términos que usa el doctor Lucas. E ira sobre este pueblo, sobre Israel, y también sobre la gente gentil, impía, ajena al Evangelio. Días de retribución y de gran calamidad e ira sobre la tierra. Y gran tribulación, como Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, en el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24, 21, lea conmigo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. Una, un tiempo de lucha, de pruebas, de calamidades que nunca hubo en la historia de la humanidad. Ni en el tiempo de Sodoma, de Gomorra, ni en el tiempo del diluvio, ni en el tiempo de la Torre de Babel, ni cuando se efectúan las plagas de Egipto, ¿cierto? Una gran tribulación escatológica que va a ocurrir como un suceso postrero dentro de la agenda del marco del programa redentivo del Señor para con su pueblo, la iglesia, y también para con la humanidad. Bien, ¿cuándo vendrá? Como en los días de Noé, ¿no? Ya lo hemos leído, Mateo capítulo 24, versículo 37, 36, como en los días de Noé. Dice, cuando digan paz y seguridad. ¿Cuándo vendrá Jesús? Cuando digan paz y seguridad. ¿Quiénes van a decir paz y seguridad? ¿La iglesia? ¿Israel? No. ¿Verdad que no? Los impíos. Las personas que forman parte de esta corriente, de este sistema del mundo antagónico al reino de Dios. Para ello quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre la iglesia, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, la contrapartida, versículo 4, la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Mm? Mire, esta gente va a decir paz, tengo seguridad, tengo prosperidad, todo me va bien, la vida me sonríe. Y sin embargo, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción sobre ellos, vendrá el juicio sobre ellos. Y no escaparán, no escaparán, por más que quieran. No van a lograr y conseguir escapar del juicio de Dios, de la ira de Dios.
¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez a la tierra? Como ladrón en la noche, a la hora que no pensemos. Leamos ahí el versículo 2 del capítulo 1, del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando no solamente del retorno del Hijo de Dios a la tierra, sino de los sucesos implícitos, el juicio, la gran tribulación, la destrucción de la tierra, de esa tierra, y el cambio, el establecimiento, la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Esto involucra el día del Señor, pero esto vendrá como ladrón en la noche. Y esto lo confirma Jesús mismo en Lucas capítulo 2 de Lucas. Quiero que lo lea conmigo. Capítulo 12, capítulo 12, ahí viendo la lámina que les he escrito. Capítulo 12 de Lucas, versículos 35 al 40. Versículo 35 al 40. ¿Estamos estudiando? ¿Estamos aprendiendo? Sin duda que sí. Amén. Versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros seis semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Mire, las bodas de Cordero. Eso es un tema muy interesante también de abordar. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, mire, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá, como ladrón, sin aviso previo, ¿cierto? Vendrá de forma súbita, sorpresiva. Finalmente, ¿cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Después, nótese bien, y quiero que lo comprenda muy bien, después de la manifestación del anticristo. Después de la manifestación del anticristo. Quiero que me acompañe a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este es un tema que voy a ampliarlo en nuestra siguiente lección de esa serie. Muy bien, leemos ahí en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesús, de su parucía, no vendrá sin que antes, quiero que lo lea muy bien, y esto, una comprensión lectora muy fácil, usted va a aplicarlo a su mente y lo va a entender. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está muy claro, ¿cierto? Jesús viene después de la manifestación de la bestia apocalíptica, del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Él viene después. ¿Y por qué? Porque Él viene después de la gran tribulación y no antes. Oremos. Padre Celestial, te exaltamos, te agradecemos por esta primera lección de esta serie que he titulado ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo a la tierra? Hemos hablado acerca del pretribulacionismo, de su error de interpretación y del post-tribulacionismo. Te exaltamos, te bendecimos y te pedimos que nos alumbres con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, usted puede sacar su propia conclusión, nuestro alumno de nuestra aula bíblica, a través de nuestro canal de YouTube.
¿Usted es pretribulacionista o usted es un posttribulacionista? Esencialmente bíblico, escritural. ¿Cuál de estas dos líneas maneja usted? Le invito a meditarlo, a estudiarlo bien y nos vemos en la siguiente lección. Les pido también que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Aula Bíblica, del profesor Fran Mendoza Martínez, pastor, bachiller en teología, maestro bíblico, para la gloria del Señor, para la honra de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, y que le dé un me gusta a estas publicaciones, a estos videos, estos programas de mi canal de YouTube. Quiero bendecir su vida siempre con la instrucción bíblica. Las clases son, y esto lo enfatizo bien, las clases, las lecciones están ahí abiertas para todos. Están disponibles de forma gratuita, completa y plenamente gratuita. Yo no cobro por enseñar la escritura. Sin embargo, también los donativos voluntarios, monetarios, son bienvenidos. Y yo les bendigo, les pido sus oraciones por el ministerio que, que Dios me impartió, por esta misión, esta visión de aprendizaje bíblico, de enseñanza bíblica para sus vidas. Que sean de mucho provecho. Cualquier comentario también lo puede hacer por escrito. Cualquier pregunta la puede hacer por escrito o enviar su audio a mi WhatsApp, también a nuestro grupo en el WhatsApp, Aula Bíblica, y para poder ahondar más en la palabra de Dios. Les envío un abrazo, bendiciones para usted en este día.